Momentos antes de las 11 de la noche y desde el balcón central de Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó el acto cívico con motivo del 212 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Yucatán! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los yucatecos! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Vila Dosal, con el lábaro patrio en las manos y acompañado de su esposa, María Eugenia Ortiz Abraham, recordó la convocatoria a la lucha armada por la independencia de nuestro país que realizó el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Posterior a ello, se dio paso al canto del himno nacional, que se escuchó en todos los alrededores de la explanada. Finalmente, el gobernador presenció, junto con autoridades civiles y militares, el espectáculo de pirotecnia, que con luces multicolores iluminó el cielo de la capital yucateca. Minutos antes, Vila Dosal encabezó los honores de ordenanza y recibió el lábaro patrio de manos de la teniente Fuerza Aérea Contralor de Vuelo, Cielo Nachieli García Arteaga, comandante de la primera escolta mixta de elementos de la Fuerza Armada, que fue la encargada de entregar la bandera nacional al gobernador. Dicha escolta estuvo conformada por elementos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, acto que dio paso a la lectura del Acta de Independencia por parte de la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra. Posteriormente, el público disfrutó del concierto gratuito que ofreció la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, en el escenario que se colocó en el cruce de la calle 61 con 60. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.